Bienvenidos a este evento. Le damos la cordial bienvenida a la primera edición del Panama Investment Summit Expocomer 2025 bajo el tema Impulsando la logística sostenible a la última milla. Yo soy Javier Paredes, especialista en inversiones de ProPanamá. Seré su moderador y también voy a ser su expositor en esta jornada. Bueno, damos apertura oficial al evento agradeciendo la bienvenida de los panelistas, agradeciendo la bienvenida del Secretario Nacional de Energía, el subadministrador Guillermo Rodríguez. Igualmente agradecemos también a la presencia de la Junta Directiva de ProPanamá y a todos los presentes. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Y para iniciar, nos acompaña el ingeniero Guillermo Rodríguez, subadministrador de ProPanamá, quien cuenta con una amplia trayectoria en transformación comercial y ejecución de proyectos en Latinoamérica. Con más de 20 años de experiencia en dirección de negocios, ha liderado iniciativas estratégicas en diversos sectores. Le damos la bienvenida a sus palabras de apertura. Ingeniero. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Me voy a acoger a los anuncios protocolares. Gracias, señor secretario, por estar acá acompañándonos en este evento tan importante, aprovechando toda la coyuntura de Expocomer y de los empresarios que nos visitan acá en Panamá, aprovechando Panamá como una plataforma estratégica. Distinguidos empresarios que nos acompañan, líderes del sector logístico que nos acompañan, inversionistas y aliados estratégicos, bienvenidos. Es un placer darles la bienvenida a este evento clave que representa oportunidad única para descubrir cómo Panamá puede ser el eje central de su estrategia de expansión en nuevos mercados. En nombre de ProPanamá y el ingeniero Gerardo Peláez, nuestro administrador, que se encuentra en este momento en una misión oficial en Singapur, en la feria Sea-Asia, buscando nuevas oportunidades para Panamá, le damos la bienvenida. Agradecemos su interés en explorar las ventajas que ofrece nuestro país como plataforma logística de clase mundial. Panamá se ha consolidado como un hub logístico estratégico, gracias a su conectividad excepcional, infraestructura de primer nivel y un ecosistema empresarial diseñado para facilitar el comercio global. Nuestra ubicación geográfica, junto con el Canal de Panamá, zonas francas y puertos de alto rendimiento, nos posiciona como la puerta de entrada ideal para América Latina y más allá. Pero el verdadero diferencial de Panamá radica en su capacidad de adaptación e innovación, elementos clave para la logística del futuro. De hecho, nosotros desde ProPanamá hemos estado diseñando una estrategia específica para abarcar cómo ProPanamá, cómo Panamá puede atraer esa inversión que va de la mano con lo que nosotros ofrecemos como plataforma. Tenemos pensado ya este año visitar México, Colombia, Perú, Argentina y Corea. En esos sitios no solamente vamos a ofrecer todo lo que ofrecemos, sino que vamos a perfilar los inversionistas, los empresarios que están dispuestos a internacionalizar su oferta para poder aprovechar todo lo que nosotros ofrecemos y buscar eficiencia. Y más allá de la eficiencia, buscar nuevos mercados y establecerse en Panamá para llegar a Latinoamérica, al Caribe, la costa este de los Estados Unidos y la costa oeste de los Estados Unidos. De hecho, ayer conversando con un empresario brasilero, me dice, oye, la diferencia en divisas entre reales y dólares nos puede beneficiar si nos establecemos en Panamá y le vendemos directo a los Estados Unidos. Cobramos en dólares, ganamos las utilidades y mi empresa localmente, mi empresa internamente le compra los insumos a la empresa brasilera. Establezco todo de Panamá y muevo la mercancía a más de 1.900 puertos a nivel mundial con 86 conexiones a través del Hub de las Américas. Eso es lo que ofrece Panamá como plataforma. Durante este evento, destacados expertos compartirán su visión y experiencia en temas como el potencial de Panamá en logística y energía, así como casos de éxitos
en el sector. Su conocimiento les permitirá evaluar cómo pueden aprovechar las oportunidades que ofrece nuestro país para optimizar sus cadenas de suministro, reducir costos operativos y fortalecer su presencia en mercados estratégicos. En ProPanamá entendemos la sostenibilidad y la eficiencia son factores determinantes en la logística moderna. Por ello, impulsamos inversiones en energías renovables, infraestructura de vanguardia y digitalización de procesos para garantizar que Panamá continúe siendo un socio estratégico, confiable y competitivo. Les invito a aprovechar este evento para generar conexiones estratégicas, identificar nuevas oportunidades de negocio y profundizar de cómo Panamá puede convertirse en el pilar de su crecimiento internacional. La visión es clara. Panamá no es solamente un puerto de tránsito, sino un socio clave para la expansión y consolidación de sus operaciones globales. Bienvenidos y mucho éxito en este encuentro de negocios. Muchas gracias al subadministrador por sus palabras. Ahora vamos a darle paso al secretario nacional de Energía, el ingeniero Juan Manuel Urriola, un reconocido profesional con una destacada trayectoria en integración energética a nivel nacional e internacional. Su liderazgo ha sido clave en proyectos de generación eólica, solar y de gas natural en Panamá. Invitamos al ingeniero Urriola a compartir sus palabras. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación por Panamá. Ya tenemos algún vínculo cercano de estar trabajando, así que me complace estar en este acto de esta tarde. Miren, para que además de la posición que nosotros tenemos como país, nosotros necesitamos algunos otros aspectos importantes para que el país ofrezca sea un atractivo para los inversionistas. Uno de ellos, muy importante, es contar con energía suficiente y confiable. Hoy, Panamá se presenta en estos precisos momentos que estamos aquí. Se está probando una planta de generación de 670 megawatts. Es la planta más grande de Centroamérica, con tecnología de punta, con un combustible de transición que es el NNE. Con esa planta nosotros vamos a tener 400 más 670, 1170 mega o 1000 mega garantizados de potencia firme. En estos momentos, el único país en Centroamérica y los alrededores que tiene garantizado la disponibilidad de cumplir su demanda y poder exportar es Panamá. De hecho, hemos tenido llamada de Honduras. El lunes vienen los señores de los generadores de Guatemala y así sucesivamente. Nos estamos convirtiendo en un país exportador. En noviembre de este año que pasó, nosotros generamos por muchos días, cumplimos nuestra demanda con el 100% de generación renovable, a la vez que exportábamos 200 megawatts de generación para Centroamérica. Esto nos pone en una matriz bastante confiable, suficiente con agua, bastante eólico, solar y ahora una potencia firme con el NNE. Estamos tranquilos, debemos trabajar. El siguiente paso es ver cómo manejamos el tema de la tarifa y en eso ya estamos trabajando. Pero regresemos a lo importante que es tener la generación confiable en un país como Panamá que tiene tantos otros atractivos. Tiene
nivel de estabilidad política bastante más aceptable que en otros países, un nivel de criminalidad bastante más aceptable que en otros países, aunque la palabra aceptable puede no ser la mejor, pero bastante más bajo, y otras condiciones que complementan cualquier tipo de inversión. Pero vamos al presente. Hay proyectos importantes de centros de data center y de centros que manejan a inteligencia artificial. Esa debe ser la primera preocupación que debemos tener desde el punto de vista del suministro de energía. La alta demanda y el alto consumo que tienen estas inversiones en data center y en inteligencia artificial es un reto. Tenemos que estar pendientes y nosotros para eso estamos ya haciendo las licitaciones del futuro. En este momento acaba de ser publicada una licitación para plantas nuevas hidráulicas y eólicas que se debe abrir para octubre de este año para entregarse en el futuro. Pero en los 2 próximos meses vamos a publicar el plan de expansión de todas las licitaciones que vamos a tener en los 5 años. De manera que los inversionistas hoy puedan saber que pueden contar con energía suficiente. Primero los inversionistas que quieren invertir en el área de la generación. Mucha de esa energía que se está requiriendo y se está contratando sigue siendo renovable para seguir manteniendo una relación muy aceptable desde el punto de vista de renovable y de térmica. Pero al publicar nosotros las necesidades, las oportunidades para las plantas de generación de los próximos años, de los próximos 5 años, al mismo tiempo le estamos mandando un mensaje a quienes se quieran establecer en Panamá de que van a tener la potencia. Estamos siendo exitosos en las licitaciones que hemos organizado. Organizamos una en enero, vamos a tener otra en octubre de este año y nos vamos a mantener. Cuando las licitaciones se hacen con suficiente tiempo, con suficiente información y sus resultados se conocen muy rápidamente y la evaluación no dura y la entrega de los resultados no dura más de 15 días después, es una señal de que uno de los sectores que debe respaldar la inversión se está administrando correctamente. Y la empresa privada está tomando el mensaje, tanto la empresa privada panameña en el sector de inversión como el sector de generación. La energía en Panamá se ha preparado. Tuvimos un problemita hace el 15 de este mes, eventual. Realmente no fue por falta de generación, fue una plantita por ahí que falló y se desbalanceó el sistema. Pero en términos generales va a crecer la red, se está fortaleciendo, el regulador se está fortaleciendo. Nosotros en la Secretaría estamos con un grupo de profesionales de primera línea. Nosotros tenemos una división de planificación hoy que tiene PhD y maestría y experiencia de primer grado que cualquier empresa privada envidiaría y le da una garantía de que los resultados que se están dando son totalmente transparentes. El sector de energía está listo. Los inversionistas sean bienvenidos. Pasado mañana tenemos una reunión, estará acá el presidente de Colombia. Vamos a seguir manejando intensamente el tema de la integración Colombia-Panamá, porque el tema de la integración Colombia-Panamá no es un tema binacional ya, es un tema de la región y así vamos a ir integrando a otros países de la región. Ayer me decía aquí mismo en Expocomer el embajador de Panamá en Ecuador
que quiere que los visitemos, que les contemos cómo hemos hecho nosotros, cuáles han sido los pasos que hemos seguido para tener una matriz hoy muy envidiable. No fue fácil integrar esa matriz, pero partimos con el tema de lo renovable en Panamá es casi un ADN. Comenzamos hace muchísimos años con el agua, a mí me tocó participar. Seguimos con el viento, luego seguimos con el sol, luego nos hemos puesto con el gas natural. Eso ha balanceado mucho, pero también necesitamos saber, estamos integrados con Centroamérica, debemos reforzar nuestra integración eléctrica con Centroamérica. Ahora vamos a buscar la integración eléctrica con Colombia, que no es solamente un tema de transferencia de energía, se trata de tecnologías innovadoras. Vamos a ser uno de los pocos países en Latinoamérica que va a contar con corriente directa. Eso indica que nuestros profesionales y los inversionistas tendrán que trabajar. Se convierte en corriente directa en Colombia, se viene en un cable submarino hasta Panamá y reconvertimos nuevamente a corriente alterna. Eso es para separar la inercia de una inercia mucho más grande que tiene Colombia que la de nosotros. Hay integración, hay tecnología y hay oportunidad. Tenemos una relación muy fuerte y la vamos no solo a mantener, sino a crecer con la academia, tanto con la UTP como con la Universidad de Panamá, para que los profesionales que están preparando no tengan que buscar trabajo, sino que los vayan a buscar porque ya tienen alguna experiencia. Los últimos 6 meses los están pasando con nosotros. Entonces, todo esto le da una oportunidad, una confiabilidad muy seria al sector de energía en Panamá y pues le damos la bienvenida a los inversionistas. Aquí estamos y estamos disponibles, preparados con el lado de la energía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias. Bueno, tengo el gusto de compartir con ustedes una visión general de Panamá como destino de inversión y las oportunidades clave en los sectores que bien estábamos mencionando, logística y energía renovable. La economía panameña cuenta con factores que crean un ambiente favorable para la inversión extranjera. 4.2 millones de población, con un PIB per cápita de un poco más de $19.000, una fuerza laboral de un poco más de 2 millones de trabajadores, una inflación muy baja y 7.4% de desempleo refleja una economía productiva y estable. ¿Y por qué Panamá? Nuestra posición geográfica privilegiada, el uso del dólar, la seguridad, como bien mencionaba el secretario, una plataforma logística de primer nivel y regímenes de inversión especiales hacen de Panamá un hub ideal para las inversiones en la región. Además, Panamá es uno de los países mejores conectados del mundo. 180 rutas marítimas, 93 destinos aéreos y 6 conexiones de telecomunicaciones de alta capacidad. Este nivel de conectividad facilita el comercio, la comunicación y la expansión de los negocios. Todas estas características son potenciadas con 23 tratados de libre comercio, lo que le da a los inversionistas acceso con ventajas arancelarias y comerciales a América del Norte, a América Latina, Europa y Asia. Y que esta atracción de comercio requiere un clúster logístico de alto nivel. El Canal de Panamá sigue siendo el corazón de toda esta actividad, permitiendo la conexión eficiente entre los dos océanos. Además, 5 de los puertos más activos, 5 de los 10 puertos más activos de la región están en Panamá. Y 2 de los más importantes los tenemos aquí mismo en el Atlántico y en el Pacífico. También toda esta logística se respalda o se nutre de un transporte multimodal, con el canal, obviamente como mencionamos, el ferrocarril y la autopista de Panamá-Colón.
Este ecosistema permite el establecimiento de zonas francas con incentivos para el comercio y la distribución de mercancía para empresas. Así como las zonas francas, Panamá ofrece variedad de regímenes especiales con incentivos clave para atraer la inversión y facilitar operaciones empresariales. Entre ellos destacan beneficios fiscales, aduaneros, migratorios y de infraestructura, lo que permite a las empresas optimizar costos, agilizar procesos y operar con mayor competitividad en mercados globales. Entre las zonas francas, la zona libre de Colón es la más grande del hemisferio occidental y lleva más de 70 años impulsando el comercio global. Su atractivo radica en incentivos fiscales, facilidades de importación y exportación y un ecosistema de negocios con miles de empresas. En cuanto a las fuentes energéticas, como venía diciendo también el secretario, nuestra matriz proviene de una combinación equilibrada de diversas fuentes. En el 2024 generamos aproximadamente 12.000 gigawatts, pero ahora vamos a sumarle los 1.000 que estábamos hablando hace un ratito, entonces vamos por más, lo que demuestra la solidez y estabilidad de nuestro sistema energético. Panamá también ofrece incentivos para diversas iniciativas energéticas, iniciando con la hidroeléctrica, los cuales, como podemos ver en esta gráfica o en esta matriz, se subdividen en mini hidros de menos de o hasta 10 megawatts, pequeñas hidros de entre 10 y 20 megawatts e hidroeléctricas de mayores a 20 megawatts, con facilidades como descuentos del 5% del ISR, extensión total del ITBM, exención de derechos de entrada y incentivos de reducción de dióxido de carbono. Continuando con el sector solar, podemos destacar también 5% en descuento de ISR, exoneración de derechos de entrada a equipos y materiales, evaluación acelerada de certificaciones y permisos. El sector eólico también goza de varias iniciativas, como el 5% del descuento de ISR, procesos de certificación acelerados, no tienen tarifas de distribución y transmisión para ventas directas, e incentivos adicionales para la reducción de emisiones de CO2. También impulsamos la inversión en el biocombustible. Exoneramos por 10 años los impuestos, incluyendo créditos de carbono, exenciones de impuestos municipales y derechos de distribución y transmisión, y 20% de incentivo por 5 años para el uso de materia prima local. Respaldados o apoyados en esta diversidad y esta capacidad de generación, Panamá avanza hacia la electrificación del transporte como parte de su Estrategia Nacional de Energía. La Ley 295 del 2022 establece incentivos para la adopción de vehículos eléctricos en el sector público y el sector privado. Como podemos ver, aquí hay algunos incentivos como la exoneración del 100% en aranceles de importación, reducción de impuestos sobre la propiedad para vehículos eléctricos, incentivos para infraestructura de cargas, apoyo a empresas para promover la tecnología de servicios y vehículos eléctricos, y también para empresas y flotas de vehículos eléctricos que instalen instalaciones de carga. Con estos incentivos, la resolución 18.465 de ACEP hace que Panamá avance aún más en el desarrollo de una red de estaciones de carga. Actualmente hay 74 estaciones de carga distribuidas alrededor del país en centros urbanos estratégicos. Y finalmente, podemos ver algunas de las reconocidas empresas en estos sectores clave ya establecidos en nuestro país, de las cuales contamos con el honor de tener a 3 de sus representantes, nuestros panelistas, Manuel Falduto de J. Kane Logistics, Alexis Rodríguez de Maersk y Nicolás Carrasco de BASF. Así que, estimados empresarios e inversionistas, este es el momento ideal para aprovechar las oportunidades que ofrece Panamá para expandir su negocio en estos sectores. Gracias por su tiempo, esperamos verlos pronto explorando las ventajas de invertir en nuestro país. Ahora le vamos a dar paso a el doctor Jorge Barnett, quien nos va a compartir Jorge Barnett, quien es experto en logística y gestión de cadenas de suministro con experiencia en manufactura y optimización de operaciones. Nos va a hablar sobre el potencial de Panamá en estos sectores clave. Adelante, Jorge.
acompañarnos el día de hoy. Me voy a mover acá del podio momentáneamente, aprovechando que tengo este dispositivo. La idea aquí es conversar un poquito sobre las oportunidades de logística y energía, pero tratando de entender que estas son dos áreas que están muy interrelacionadas. Como mencionó el señor secretario, no hay logística si no tienes un suministro de energía que potencie la industria, ¿no? Que dé los insumos a la industria para poder no solamente atender las necesidades de sus clientes, sino también atender los desafíos de sostenibilidad que van ligados a cómo ha evolucionado esta industria, y también de por sí, de alguna manera, internalizar las metas que tienen las empresas de tener operaciones cada vez más limpias y poder servir mejor a los mercados que demandan productos cada vez más alineados con el medio ambiente y su entorno social, no solamente la parte económica, sino las otras dos componentes del triple resultado, ¿no? La parte económica, la parte social y la parte ambiental. Entonces, quiero mencionar de que parte del trabajo que hace el centro lo enmarcamos dentro de lo que llamamos el programa White Panama, que es un programa donde podemos trabajar con empresas multinacionales que quieren establecer operaciones en Panamá y tratar de identificar oportunidades con las cuales pueden fortalecer su operación, su resiliencia, pero también mejorar su bottom line, ¿no? Mejorar su desempeño a través de redistribuir desde Panamá u otras operaciones que puedan hacer en Panamá analizando su red de suministro. O sea, entender su actividad logística para poder hacerlos más rentables. Este es un servicio que ofrece el centro. Y dentro de eso, pues, atendemos varios elementos de industrias que consideramos estratégicas para Panamá. Y todo lo que todas estas industrias tienen en común es que el sector logístico es transversal para ellas. Cubre todas sus necesidades de principio a fin. Y a mí me gusta enmarcarlo como una especie de pirámide, ¿no? Porque al final todo parte de una necesidad, todo parte de la demanda, del cliente, del consumidor, quien es el que establece qué es lo que necesita. Y eso es lo que es nuestro elemento estructurador del ecosistema, la comprensión de quién es nuestro cliente. En el caso de Panamá, pues están los clientes institucionales, las empresas, y están los consumidores finales, nosotros. Entonces están los servicios. En base a los clientes, nosotros entonces podemos proporcionar servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Y estos servicios pueden ser altamente diversificados, que van desde la parte comercial, la interacción con el cliente, sea física o virtual en estos tiempos, como también el componente de distribución física, la tramitología, que es una interacción muy importante porque simplifica para el cliente la gestión en sí de sus pedidos, de sus entregas, a través de la intermediación, pero también los componentes que son más de hardware, la parte de transporte y almacenaje, la parte de manufactura y servicios logísticos de valor agregado, así como otros elementos que son estructuradores. Uno de ellos, el suministro de energía, es estructurador porque no es algo que lo vemos directamente cuando vemos el producto. Cuando vemos el producto vemos el material, quizá intuimos la mano de obra que estuvo dentro, pero nunca pensamos en la energía que tomó producir ese producto o que llegara a nuestras manos. Entonces, el suministro de energía es un servicio muy relevante para el sistema porque da soporte, es un estructurador. Y también el financiamiento. Nuestro sector bancario es estructurador para el sector logístico y para la plataforma de servicios que ofrecen nuestros clientes. Porque sin ese sector bancario, pues no podríamos ofrecer ese portafolio de oportunidades para que la gente pueda realizar sus transacciones a través de Panamá. Entonces lo vemos como un servicio complementario muy importante. Esos servicios requieren gente, ¿no? Los actores del sector logístico, que los identificamos como agentes, que son las personas, muchos están aquí presentes hoy como panelistas, son estas entidades que intervienen. Disculpen ahí el spanglish, yo soy panameño, así que tengo que tener algo de spanglish. Los agentes son estos elementos humanos, que son los institucionales que interactúan entre la empresa y los actores que entonces proveen otros servicios y los elementos de infraestructura, que pueden ser proveedores individuales, corporativos, el mismo gobierno. Y entonces ahí es donde viene la parte más compleja, que es que requerimos procesos para poder conectar todos estos elementos, procesos aduaneros, de gestión de pagos, de pedidos, permisos, y por último la infraestructura, que es lo que al final da soporte a toda esta pirámide. Para poder llegar al cliente necesitamos toda esta serie de elementos. La infraestructura es el underlying success factor. Si tienes buena infraestructura, puedes ayudar a montar todas las otras series de cosas que tienes ahí. Pero no es un elemento suficiente, es necesario, pero no es un elemento suficiente por sí solo. Y ahí entonces es donde vienen todas estas piezas de rompecabezas, que son las que cuando salimos a la calle, pensamos en Panamá,
son las que vemos. Vemos el canal, vemos los puertos, vemos las grúas muy bonitas ahí, vemos todo esto. Pero al final, eso es solo una de las muchas cosas que se requieren para poder atender esta necesidad. Y la clave de Panamá es que ofrece todo esto. Cualquiera con una chequera grande puede tener infraestructura, puedes construir un puerto, puedes construir un aeropuerto, pero construir un ecosistema que satisfaga las necesidades del cliente requiere mucho más que meramente concreto y acero. Requiere la disposición de entidades gubernamentales que sepan interactuar y comprender las necesidades de los clientes. Necesitas agentes, necesitas estas empresas que provean servicios diversificados, servicios sólidos, seguros y sostenibles. Seguro no lo había mencionado, pero es muy crítico en estos tiempos también. Piensen un poco en aquellos insumos que nosotros consumimos día a día, los alimentos, por ejemplo, ¿no? La inocuidad alimentaria dentro de la cadena alimenticia, o la inocuidad de los fármacos dentro de la cadena farmacéutica. Nosotros consumimos las cosas asumiendo de que cuando llegan a nuestras manos llegan seguras, pero eso solo lo podemos hacer porque hay gente que provee estos servicios con el nivel de seguridad adecuado para que nosotros sintamos confort consumiendo esos productos. Entonces Panamá ofrece todo eso y lo ofrece gracias a todo este ecosistema que ha generado a lo largo de los años. No voy a repetir algunos de estos puntos porque sé que hay puntos que van a traslapar, hay puntos que ya mencionó Javier, hay puntos que va a mencionar seguro Manuel, Alexis. Yo sé que todos en algún punto entendemos la grandeza de nuestro sector que va más allá del canal, que va más allá del comercio que transita por Panamá, sino también los servicios que damos a los buques que van desde abanderamiento a los servicios de suministro de combustible, donde el elemento energético nuevamente es muy importante. Sin combustible no se mueve el comercio marítimo, y donde también entran otra serie de detalles como la interacción con la interfaz portuaria, que es la interfaz que tiene el sector marítimo con el sector terrestre y los demás modos de transporte. También somos un hub aéreo, y creo que este elemento es muy relevante en términos de las oportunidades que representa para Panamá, especialmente a nivel de lo que llamamos nearshoring. Yo sé que nearshoring es una palabra que hace 2 años la escuchábamos cada 10 segundos y en los últimos como 2 meses y medio parece que todo el mundo se le olvidó el nearshoring. No sé por qué. Algo debe haber pasado en otro país, pero ya nadie habla del nearshoring, ¿verdad? Y creo que parte de la razón por la cual no hacemos tanto énfasis en eso, y a mí siempre me gusta mencionarlo, es que toda la vida ha habido nearshoring. Solamente que la gente no le ponía un nombre. Pero toda la vida las empresas han decidido dónde ubican su manufactura, dónde ubican su distribución, en base a las circunstancias del momento. ¿Dónde están mis clientes? ¿Dónde están las necesidades? ¿Dónde están los polos de manufactura? ¿Dónde están las materias primas? Y Panamá siempre ha estado en el medio de todas esas cadenas. No es el inicio, no es el fin, porque somos un mercado pequeño, pero es el punto donde se acoplan las necesidades de los clientes con las necesidades de los suplidores de las materias primas y productos de llegar a sus clientes. Entonces siempre hemos estado como ese punto de cruce, y el sector aéreo juega cada vez un papel más importante porque cada vez nuestras vidas van más ligadas a productos de alto valor. Cosas que antes veíamos, cuando el comercio marítimo sigue siendo el primordial en cuanto a volumen, pero cuando vemos los productos finales, muchos de los productos que consumimos en el día a día, electrónica por ejemplo, farmacéuticos, son cosas que requieren una cadena donde el tiempo prima muchas veces por encima del costo, y donde es crítico entonces que se utilice el componente aéreo como un componente muy fuerte del flujo logístico. Entonces el hub aéreo de Panamá es muy crítico porque entonces embonas con el marítimo, y eso es algo que es prácticamente único. Es el único lugar donde vas a encontrar un hub marítimo que conecta con todos los continentes y un hub aéreo que conecta con toda su zona de influencia a menos de 1 hora. Eso no lo van a encontrar en ninguna parte de este continente. Continente, no solo de América Latina, continente. Entonces, esto es muy importante, porque a veces pensamos Panamá, canal marítimo. Sí, Panamá es un país marítimo, pero el componente aéreo en la logística de hoy juega un rol primordial en conectar los mercados por el alto valor que tienen muchos de los productos que estamos tocando día a día. Y entonces viene la otra parte, que es agregar valor a los productos, que es una oportunidad muy importante para Panamá y una oportunidad muy importante de inversión para las empresas que quieren ver a Panamá como ese punto de nearshoring o de recoupling o de decoupling o toda la palabra que se nos ocurra, pero que es optimizar tu cadena de suministro. Panamá es el lugar para optimizar tu cadena de suministro porque puedes agregar valor aprovechando su intermodalidad
que como dije, es un componente único. Tienes mar, tienes aire, pero también tienes tierra. Y tienes conexión por tierra en dos formas, ¿no? O sea, tradicional terrestre por camión, pero también tienes un ferrocarril interoceánico. Y quizá, dependiendo de las circunstancias, pues podríamos tener un ferrocarril que entronque el resto del país. Entonces, esa intermodalidad, que sería un diferenciador clave con respecto al resto de países de la región, permite ahorros en tiempo para las empresas que tienen que mover su mercancía, pero también fortalecen su resiliencia. La gente no necesariamente viene a Panamá porque es el país más barato, sino porque el que le genera más valor. Es algo muy diferente. Entonces, esa resiliencia operativa, el saber que aquí, no importa lo que pase, siempre va a haber un servicio confiable, eso es un diferenciador respecto a los países de bajo costo, que más bien ofrecen una solución de, nuevamente, bajo costo, pero no necesariamente maximiza el valor para los clientes. Y eso entonces atrae operaciones de distribución regional donde se consolida, se distribuye y se agrega valor a las mercancías a través de operaciones de manufactura ligera, operaciones de diferenciación o customización de productos. Y eso entonces nos crea un ecosistema de servicios diversificados que van desde servicios marítimos auxiliares, desde atender a los buques, proveer cosas como cambio de tripulación, que es una de esas cosas que no vemos pero que sucede en las bambalinas, a otra serie de productos como almacenamiento, servicios de conocimiento y gestión de logística. Pero eso lo tenemos que hacer con respeto al medio ambiente. De nada sirve que solo nos mentalicemos en la parte económica si no respetamos la parte ambiental, la parte social. Entonces, en ese sentido, Panamá resalta por ser un país con un alto desempeño ambiental en la región, ¿no? Por el ranking, creo que es un ranking de Yale, donde nos rankean como cuarto en desempeño ambiental para la región de América Latina y octavo en energía, pero a nivel global en energía renovable. Esto es muy importante porque muchas de las industrias de alto valor ponen énfasis en que la energía que se utilice sea energía limpia. Y esto es algo que de seguro se va a cubrir más adelante con estos otros actores que forman parte de lograr esto. Y, por supuesto, la ruta Panamá en sí reduce emisiones para sus clientes, sin contar todas las demás emisiones que se pueden reducir a través de usar los proveedores que tenemos aquí establecidos, que están gradualmente elevando su estándar ambiental para poder satisfacer mejor las necesidades de los clientes. Entonces, y para eso se respetan todas las normativas internacionales que establecen hacia dónde va la industria. Por ejemplo, hace 2 días, el Canal de Panamá publicó un Advisory to Shipping, donde habla del nuevo slot que va a estar habilitado a partir del mes de octubre, que está destinado para embarcaciones que cumplen con unos requisitos ambientales orientados hacia la reducción de emisiones, hacia net zero, en el caso de estas navieras. Entonces, ese es el tipo de productos diferenciados que el país ofrece, que incentivan el alineamiento en torno a los objetivos ambientales que nos hemos planteado nosotros como sociedad. Así que, nada más quiero cerrar mencionando de que hay una serie de cosas que hemos desarrollado siempre nutriéndonos de la información que nos dan los actores, que nos da ProPanama y todos los otros actores del sector logístico, sobre distintos segmentos de la cadena que son una gran oportunidad, no solo en América Latina, sino en Panamá, sea automotriz, sea dispositivos médicos. Panamá puede hacer todo esto. Y en estos documentos hablamos un poco sobre las características de cada industria y por qué Panamá encaja dentro de la estrategia de las empresas que atienden estas industrias. Y así que con eso cierro, para respetar el tiempo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, siguiente nos acompaña Manuel Falduto con una historia de logística de éxito en Panamá. Manuel Falduto es gerente comercial de JK Logistics con más de 20 años de experiencia en optimización de cadenas de suministro y nos compartirá la historia de éxito de su empresa. Adelante, Manuel. Gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos. Me gusta estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de la historia de JK Logistics. Yo miro esta palabra sostenibilidad y se me generan 2 interrogantes. La primera interrogante es si esto es una llamada de emergencia, y la segunda es si es que es esto una gran oportunidad para empezar a hacer bien las cosas. Si hablamos de sostenibilidad, realmente tendríamos que hablar de una dimensión que abarca 17 o 18 factores diferentes
pero yo me voy a enfocar hoy en 3. Veamos estos números. Y hablemos del planeta. En la actualidad, el 30% de la electricidad mundial proviene de energías renovables. Eso significa que el 30% de la energía del planeta proviene de hidroeléctricas, proviene de la energía eólica, proviene del sol. Y el mundo nos vende a veces data o información que quizás llega a nuestros oídos o llega a nuestros ojos y son quizás indicadores muy alarmantes, o nos venden todo lo que está mal y no todo lo que estamos haciendo bien. Veamos esta siguiente dimensión, la segunda dimensión, que somos nosotros las personas. Hace 200 años atrás, la pobreza extrema estaba en el orden del 80%. Hace 100 años atrás, la pobreza extrema estaba en el orden del 50-55%. En la actualidad, la pobreza extrema se redujo al 8.5%. Realmente es un indicador que me llena de optimismo y nos enseña de que estamos haciendo las cosas mejor, cada vez mejor. Y veamos la tercera dimensión, que es el desarrollo. Y hablemos de desarrollo y enfoquémonos en una sola variable, que es la conectividad, el acceso a Internet. Casi el 70% de la población mundial tiene acceso a Internet. Y realmente no es solo acceso a Internet, yo lo veo como que es acceso al mundo, acceso a nuevas oportunidades, acceso a que el mundo se vea cada vez un poquito más pequeño. Pero una parte es conectividad, Internet, lo digital, y la otra parte de la película es la conectividad a nivel de infraestructura física. Podemos decir con mucha fuerza de que hoy Panamá es el hub logístico sostenible. ¿Y por qué les digo esto? Porque imagínense que todas las mercancías de los distintos continentes viajen desde las plantas de manufactura en estos sitios a cada uno de los mercados en Latinoamérica de forma directa. Se vería más o menos así. ¿Qué pasa si el modelo cambia a usar Panamá como un centro de consolidación, como un hub logístico? Veo menos rutas, veo eficiencia y veo realmente un acceso o un puente a América Latina y el Caribe. Básicamente Panamá lo que nos ofrece es tener acceso a más de 30 mercados en Latinoamérica y el Caribe de forma eficiente, de forma directa, con menos rutas, con menos emisiones de dióxido de carbono, con la capacidad de poder agregar valor a los productos, porque el producto viene de Asia o de Europa con un modelo tránsito, y ese modelo tránsito es: no sé a dónde voy a terminar de enviar ese producto. Entonces Panamá actúa como un hub logístico donde la mercancía llega en un estatus tránsito o en un estatus regional para que aquí se le agregue valor para poder despachar hacia el distribuidor en cualquier país de Latinoamérica. En JK Logistics llevamos 73 años en el mercado. Hoy por hoy somos más de 1.500 colaboradores y operamos en Colón y en Panamá Pacífico más de 170.000 metros cuadrados de operaciones de clase mundial. Son más de 15 industrias las que atendemos y más de 90 clientes multinacionales que eligen Panamá como su centro de distribución para Latinoamérica. Empresas de farma, empresas de dispositivos médicos, empresas mundialmente conocidas de electrónica y tecnología, de bienes de consumo, de ingeniería industrial, entre otras más. Pero esta es la parte de infraestructura. Una cosa es infraestructura
lo que tenemos en capacidad instalada, pero la otra parte es qué valor aportamos al mundo, qué valor aportamos al planeta. Entonces, tenemos iniciativas donde destinamos más de 5.500 horas al año en voluntariado. Eso sería como capturar 110 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Estas son iniciativas como jornadas de plantación, de siembra y de plantación, jornadas de iniciativas con jóvenes, con estudiantes, donaciones de sangre, aporte a los niños, entre muchas otras actividades más. Esta es la parte social. Luego tenemos una parte de generación de energía limpia, donde al año generamos más de 1.800.000 kilovatios hora, que eso significaría como dar a 1.000 hogares energía eléctrica por un año. Otro ejemplo como para dimensionar el alcance sería como que un carro eléctrico con una sola carga pueda recorrer el mundo 300 veces, 300 vueltas al mundo. Luego tenemos iniciativas de reciclaje, donde al año reciclamos y compactamos más de 230.000 libras de materiales de empaque, que son alrededor de 2.000 árboles salvados. Pero si queremos englobar y tener un ejemplo práctico de cómo podemos unir 4 actores, les quiero mostrar esta iniciativa, donde el actor número 1 es una empresa multinacional que confía mucho en la sostenibilidad. El actor número 2 es un proveedor de disposición de residuos. El actor número 3 es el gobierno con la Secretaría del Ambiente. Y el actor número 4 somos nosotros, JK, como operador logístico. Les invito a que vean este video cortito. Con esta pequeña iniciativa, con un puñado de colaboradores y de distintos sectores, hemos restituido a la atmósfera 600 kilos de dióxido de carbono. Con todo esto que les mostré, y apalancados en Panamá como un hub logístico sostenible, podemos decir de que reducimos emisiones, optimizamos rutas y lo más importante es que estamos cambiando la forma de hacer negocios. Muchas gracias. Muchas gracias Manuel por esta interesante información que nos compartes esta tarde. Ahora seguimos con Alexis Rodríguez, director regional de sostenibilidad de Maersk. Alexis liderará la transición eléctrica en América Latina y nos va a presentar el benchmark sobre camiones eléctricos usados por energía solar. Buenas tardes. Sí, qué buena introducción, la verdad, porque eso nos permite repetir muchas de las informaciones en base al tema del MOP y demás, y enfocarnos un poco, digamos, en las oportunidades que tenemos como país. Y eso es básicamente lo que hemos traído hoy, a explicar un poco quiénes son. Lo primero yo creo que es importante definir a nivel como compañía, es que no somos una empresa solamente naviera. Y yo creo que esa es parte de uno de los temas muy importantes de esa familiarización que venimos realizando a nivel regional, es que ahora somos un integrador logístico. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite trabajar en conjunto con muchos actores y partners a nivel regional y global y traer las mejores prácticas y sobre todo implementarlas
a nivel local con las particularidades que tenemos uno en nuestro país. Y esto es uno de los puntos muy importantes que queremos hoy explicar. Nuestro footprint a nivel de Latinoamérica particularmente incluye diferentes aspectos, desde el transporte marítimo hasta el transporte de última milla. Que por cierto, vamos a explicar un poquito el concepto, porque el concepto de la presentación dice última milla. El mío, lo que vamos a conversar hoy es primera milla, o lo que llamamos en inglés como el first mile, que es el transporte del puerto hacia el warehouse o depot o hacia un cliente particular, que es justamente lo que tratamos hoy de ver. Pero como vemos, en efecto, muchas de estas operaciones que ya realizamos están a nivel regional, y parte de lo que queremos hoy enfocar es traer esas mejores prácticas directamente que nos permitan poder tener ese valor agregado que necesitamos en Panamá. Y justamente por diferentes factores que se han mencionado el día de hoy. Particularmente, que nosotros competitivamente en la región, y ahora soy panameño también, por eso siento un poquito más de pasión en este tema, es que tenemos una ventaja competitiva a nivel regional. Panamá tiene 2 accesos a los mares, aproximadamente 85 kilómetros de cada una de las costas, un sistema portuario, el Canal de Panamá, pero principalmente uno de los factores que se han mencionado el día de hoy, y es el potencial de energías limpias en la región. ¿Y por qué hago énfasis en este tema de energías limpias? Porque justamente ese es el valor agregado diferenciador que nos va a dar. En efecto, existen combustibles de transición que se están generando, digamos, para el tema del transporte marítimo y demás, pero a nivel de transporte terrestre, particularmente de primera milla, hoy en día una de las soluciones más cercanas, o el punto del TCO, el costo total de la adquisición de uno de estos activos, es más cercano en manera eléctrica. Entonces, por eso es muy importante el enfoque particular que vamos a hacer hoy por el caso de éxito que estamos viendo en países de la región, pero que no vemos de ninguna diferenciación que no lo podríamos tener en mano. Y lo vamos a explicar un poco más adelante. Como lo mencionaba, justamente nuestra franja es muy pequeña. Y tenemos esa ventaja, tenemos una sola carretera, la elevación cuando vamos a hacer el análisis de un punto de Balboa hacia el Caribe o viceversa, no tiene una elevación muy alta. Tenemos una autonomía generalmente de los camiones de primera milla que necesitarías de 80 a 90 kilómetros, facilidades desde el punto de vista medioambiental, pero también otros factores que a veces no tomamos en cuenta, como es el tema atmosférico, el tema de la contaminación por otros gases contaminantes que existen lateralmente al tema de las emisiones. Particularmente, debemos tomar ventaja de esa posición geográfica que tenemos como país. Y uno de los puntos es cómo podemos acercar esta conexión. Y nosotros tenemos 2 lados del puente. Quizás a veces decimos que tenemos 2 puentes. El primer puente es el que cruza Costa del Este, que es el corredor, y el segundo, que es el más importante, que es el puente de las Américas. Pero son 2 condiciones particulares desde el punto de vista de nuestra conectividad logística, totalmente diferentes, pero que hoy en día podría tener una ventaja competitiva en cuanto a todos esos movimientos y necesidades que tenemos a nivel regional. Cuando vemos la parte de sostenibilidad, y esto es uno de los puntos muy importantes, básicamente existen empresas multinacionales que ya tenemos metas corporativas a años como 2030 y 2040. Pero esto no se realizó simplemente por el deseo de que quisiéramos hacerlo. Sí, hay un commitment a nivel global por parte de nuestras compañías, pero uno de los puntos más importantes es que el 200 de nuestros mayores clientes a nivel global tienen las mismas metas corporativas. Entonces, básicamente, estos mismos clientes son los que nos piden a nosotros que le brindemos un servicio. Y por ende, nosotros estamos hoy en día conversando con muchos de los actores y proveedores para que también vayamos alineándonos a esa cadena. ¿Qué hemos identificado como punto principal? Que uno de los temas es la necesidad de crear esas capacidades locales. Muchas veces no tenemos esas capacidades creadas, no nos creemos o no identificamos estos factores. Y esto es una de las cosas que hoy quiero conversarles particularmente, de esas oportunidades que hemos visto en otros países de Sudamérica, que hoy nosotros tenemos el ecosistema perfecto. Primero, la Ley General de Movilidad Eléctrica. Cuando vemos eso, la Ley General específicamente te habla sobre una excepción del 0% a vehículos eléctricos, pero de una partida arancelaria que es la 8703, y esa es para vehículos de propiedad privada.
Pero ¿qué tal? ¿Qué pasaría? ¿Cómo viéramos nosotros si esa exención momentáneamente se extendiera, como pasa con los vehículos privados, que hemos visto el desarrollo y crecimiento, a vehículos de media milla o incluso vehículos de primera milla? ¿Cuánto sería el costo total de adquisición? Saben ustedes que particularmente cuando hablamos de este tipo de camiones, carga pesada, 49 toneladas aproximadamente, son camiones que el costo operativo se reduce a casi un 70%, que quizás es uno de los costos más altos cuando hacemos un flujo de proyección de la inversión. El costo de energía, si tenemos un costo asequible, particularmente en nuestro país, podríamos estar hablando que uno de estos corredores en Panamá podría garantizar el uso de aproximadamente 75 gigas de energía limpia en un año. Esto estamos hablando, imaginémonos la necesidad de energía limpia que necesitaríamos, las nuevas plantas que se tendrían que construir, particularmente para asegurar esa demanda. Pero ¿por qué hablamos de energía limpia? Aquí viene uno de los factores muy importantes, porque cuando hablamos de este aspecto, no es solamente la necesidad de un camión, es la necesidad de agregar valor a ese cliente que solicita ese movimiento, que justamente te habla ya en el tema oceánico, como habló Jorge, de unas nuevas regulaciones que te van definiendo ese camino. Pero ¿qué pasa cuando ese contenedor llega al puerto y lo bajas en tierra? ¿Cómo lo transportas? ¿Cómo se da esa primera milla que llega al warehouse, a la desconsolidación de la carga, que después ya hoy en día tenemos TCO paridad o costo de paridad para lo que es paneles y hasta 18 toneladas? Eso ya lo conseguimos hoy. Pero ese camino, esa brecha pequeña, que es la que hablamos de la primera milla, que requiere mayor energía limpia, quizás es uno de los factores interesantes que vamos a ir viendo, y esa necesidad de inversión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estos factores, el 68% de la población de Latinoamérica, según estudios, establece que estarían dispuestos a comprar o a tener una solución más sostenible, siempre y cuando esta solución tenga valor agregado, pueda ser certificada y no incluya en lo que hablamos de greenwashing, o sea, decir que haces pero no haces. Y esto nos agrega un factor muy importante. ¿Por qué? Porque justamente nos está hablando de un tipo de tecnología que lastimosamente, a diferencia de aviación y de transporte marítimo, sí tiene una regulación internacional. Pero cuando entramos a materia logística, que es terrestre, warehouse, depot y demás, no tenemos ningún organismo internacional que diga esta es la línea a seguir y este es el factor que debemos cumplir. Por ende, dependemos mucho de la innovación, del apoyo de las políticas públicas, pero principalmente la idea de negocio que pueda tener. Y esta es una de las gráficas que quiero explicarle particularmente. El por qué hablamos hoy de camiones eléctricos y por qué no hablamos de hidrógeno, por qué no hablamos de otro tipo de combustible. Porque generalmente el costo promedio de un tractor es $180.000, $190.000 nuevo, digamos el promedio. El costo de un camión eléctrico chino hoy en día, una buena negociación, aproximadamente $185.000. Pero a eso tienes que eliminarle todo el OPEX que justamente te va a llevar al camión eléctrico. Y una autonomía promedio de 200 a 150 kilómetros de distancia en ese camión chino, que estamos hablando de 150 kilómetros. Pero existen otras tecnologías que tienen un mayor alcance, que puede estar hasta el doble o a 1.75 del TCO, del costo de paridad. Pero cuando vamos a otra tecnología que es hidrógeno y demás, estamos hablando 5 veces el precio de un camión diésel. Entonces nosotros hoy tenemos la oportunidad de poder llegar a ese costo de paridad más cerca en lo que es camiones eléctricos. Y me preguntarán, ¿dónde pasa esto? Generalmente, porque o sea, si vemos en Panamá no hay en este momento. Muy sorprendente que hace 2 años siempre me decían de Dinamarca, tú estás en una región interesante, una región donde no hay nada. Y cuando fuimos explorando cada uno de nuestros países, mercados principalmente grandes en movimiento, nos fuimos dando cuenta que había países que lo tenían. Y generalmente la mayor inversión que se da no era de multinacionales, eran de grupos locales, que creían en la transformación, que hicieron los números y analizaron y se dieron cuenta que en materia operativa
era más rentable tener un camión eléctrico que últimamente. Y comenzamos entonces los pilotos con dos tipos de tecnología. Tecnología europea, básicamente con una mayor distancia, un rango de distancia, y tecnología china, menor, mitad del rango de distancia, pero un CAPEX mucho más bajo. Y comenzamos a hacer esa prueba de diferentes tipos de terrenos y nos dimos cuenta que por lo menos en Brasil particularmente hay un gran potencial de corredores logísticos, pero adivinen, llegar de Santos a São Paulo es aproximadamente 250 kilómetros, más una loma como Campana. Bueno, esos de Panamá saben Campana. Entonces se imaginan subir y bajar, regeneras, pero subes, te quedas sin batería. Pero ¿qué pasa en Panamá? Y comenzamos a hacer el análisis de diferentes otros factores y nos comenzamos a dar cuenta que estos pilotos funcionaban hasta que vino un outlier, y muy interesante, y fue el caso Chile. Nos encontramos con un vendor particularmente que nos sorprendió con 85 camiones eléctricos entre un mix de Volvo, que estamos hablando de $500.000 cabeza, a camiones chinos de 180. Y esto nos llevó a hacer el análisis realmente qué dificultad o qué interés tuvo este vendor para poder hacer esa inversión. Y comenzamos estas conversaciones, comenzamos los análisis, y parte de lo que nos dimos cuenta principalmente era que uno de los costos que teníamos en el tema de las baterías, que van a hablar posteriormente, era que no hay un valor residual, porque en efecto son tecnologías nuevas y no tenemos ese cálculo a nivel de diésel. Pero nos damos cuenta que si cambiabas la batería, que te quedaba un 40% de vida, de esos 350 kilowatts, la están usando en battery storage para lo que son plantas solares. Entonces están dando un reuso a la batería, esa inversión. ¿Y qué hicieron todas las compañías, los OEMs o los productores? Se enfocaron ahora en Chile y en el mercado de Europa. ¿Qué ventajas competitivas tenemos nosotros en la región? Y principalmente en Panamá. Uno, ya tenemos una ley aprobada que podría modificarse y estamos en conversaciones de diferentes actores con autoridades del Ministerio de Ambiente y próximamente con el tema de Secretaría de Energía. Particularmente, ¿cómo se puede impulsar esta industria? Dos, tenemos un gran apetito por lo que es las energías limpias. Y como lo mencioné, existe un gran potencial, pero principalmente es que cualquiera de los casos de negocio que hemos estudiado, ni siquiera en Chile, porque Chile hay de Santiago capital, centro, hasta Valparaíso o a San Antonio, estamos hablando que también tienen otras dos lomas como Campana. Entonces, nuestra ventaja para desarrollar este tipo de modelos, si ellos allá ya tienen una planta instalada de diferentes vendors de casi 300 camiones, nosotros podríamos tener con un plan desarrollado, todo en conjunto, aproximadamente 500 camiones rápido. ¿Por qué? Porque los OEMs o los proveedores de este tipo de tecnología, donde ven un ecosistema que tenga las particularidades que tiene Panamá, lo hacen inmediatamente. Caso Uruguay. Uruguay hoy en día no tiene una ley de incentivo de importación. Uruguay lo que tiene es una ley que si se invierte en energía renovable o en proyectos que sean sostenibles, lo que tiene es un tax refund en base a todo lo que tiene el grupo. ¿Y qué hace eso? Ahora vemos todos los Ubers, y van a Montevideo, son eléctricos. Todos los carros que le alquilen son eléctricos. Las empresas tienen paneles solares hasta las bicicletas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está buscando como retorno, en vez de dar el dinero en impuestos, dicen, para eso lo recupero en inversión de energía limpia. Y esas son oportunidades que tenemos en Panamá. Dos, esto genera más innovación. ¿Por qué? Porque ahora, después de tener los 85 camiones, ellos tienen otro problema, que es infraestructura. Entonces, ¿qué hicieron? Se alinearon con una empresa local, desde el punto de vista de infraestructura, y comenzaron a crear cargadores eléctricos movibles. Entonces ya tienen todas las instalaciones, el cargador, el generador, llegan y el plug y lo ponen en alta distancia. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Saben que en Colombia hay un cargador en una de las estaciones, tenemos una estación en medio del corredor, y ¿qué faltaría para poner uno en el Pacífico? Pues otra ventaja o roadblock que diríamos que podríamos tener aquí, que en Panamá no tenemos. Como les expliqué, básicamente esto es el cálculo aproximado del movimiento de carga y la rotación
de lo que son los vehículos estamos calculando entre tecnología china o tecnología europea, un mix básicamente por el tema de distancia en un corredor, aproximadamente se necesitarían los próximos años unos 500 camiones, que básicamente, si ven la capacidad o la necesidad de todos estos programas, es para que el vendedor local, quien brinda el servicio, tenga los beneficios de esa inversión. No nosotros justamente lo que aseguramos es que haya una demanda particularmente y una oferta en este sentido. Y esto es lo que venimos a hacer, particularmente a mostrar esa demanda, mostrar que existen casos de éxito en Latinoamérica que están identificando esas oportunidades que nosotros hoy podríamos tener. Iniciar estas conversaciones con autoridades que están motivadas a crecer lo que es la energía renovable y a cambiar este parque, pero principalmente teniendo en cuenta que esto viene con un factor de beneficio en ahorro de costo operativo, que generalmente no existía, porque los análisis que hemos hecho a nivel global nos han demostrado que generalmente con buenas políticas públicas, con eficiencia, esto es mucho más rentable que la utilización de vehículos con combustible convencional. Y nosotros, parte de los países que hemos identificado con un gran potencial para que desarrollen en crear las capacidades junto con esos proveedores locales, es Panamá. Chile ya tenemos capacidad instalada, ya tenemos contrato con los vendors, ya van a mover carga con nosotros. Brasil estamos también, y otros países que incluso me sorprende, se lo puedo comunicar, países como Guatemala ya nos han llamado para decirnos, varios proveedores, tenemos el servicio de primera milla, queremos ver cómo trabajamos en conjunto. Entonces básicamente el mensaje es bastante claro. Veamos la forma, yo creo que existe una gran posibilidad, esto va a traer o trae inversión, vimos el caso de Chile, estamos hablando de energía limpia, inversión en energía limpia, capacitación, pero principalmente trabajar en conjunto, demostrar a esos OEMs que podemos tener las capacidades de vehículos primera milla en Panamá, que tiene un mayor potencial. Ya hemos visto que aquí, con esto termino, que en media milla y primera milla ya existen estos vehículos hoy en día, los vemos todos los días en la calle. Esto, un par de ajustes a lo que tiene la ley actual y de promoción al tema de la generación de energía limpia, nos llevaría a poder certificar un transporte cero emisiones en nuestro país. Gracias. Muchas gracias Alexis por esta presentación, de verdad muy interesante. Bueno, siguiente nos va a acompañar en este bloque de presentaciones Nicolás Carrasco, experto en soluciones de almacenamiento energético de Paz, que nos va a hablar sobre el uso de las baterías de sulfuro de sodio y su impacto en el sector energético. Adelante, Nicolás. Bueno, buenas tardes, soy Nicolás Carrasco, yo vengo de Chile y les voy a contar un poquito algunos de los happy problems que se producen cuando la electromovilidad comienza a penetrar en la matriz, ¿ya? Y cómo nosotros vemos algunas soluciones con lo que son baterías de larga duración de almacenamiento. Yo soy de la empresa BASF, BASF, empresa química alemana, una de las empresas químicas más grandes del mundo. Aquí tenemos algunos números solamente para mostrar. Estamos en casi todas las industrias, tenemos tenemos materiales en la agroindustria, farmacéutica, pintado automotriz, nutrición humana, animal, etc. Nuestro nivel de venta de 65.000 millones de euros el año pasado, 111.000 empleados, tenemos 6 plantas Verbund, que son grandes conglomerados químicos integrados, donde aprovechamos sinergia y subproductos de ciertas cadenas los ocupamos como materias primas de nosotros. Las baterías NAS, de lo que les voy a hablar hoy día, son unas baterías de sodio-azufre, tienen más de 20 años de historia en el mercado.
son producidas por una empresa japonesa que se llama NGK, que son partners con la empresa BASF. Más de 800 megawatts de batería instalada en el mundo, es una tecnología madura. En Latinoamérica podríamos decir que es una tecnología nueva porque no tenemos baterías instaladas, sin embargo en el mundo ya tenemos gran experiencia, hay baterías que ya están cumpliendo con su vida útil y estamos ya reciclándolas de una manera bastante sencilla. Hace 5 años unimos fuerza con la empresa NGK. Hoy en día estamos apostando fuerte por la batería NAS porque creemos que el mundo está transitando hacia un cambio de matriz 100% renovable. Vamos a desfasar muchas plantas de combustible fósil que entregan servicios de red, de estabilidad de red. Las energías renovables como la solar y la eólica son variables por definición, por lo tanto necesitamos reemplazar esa estabilidad con algo. Y el mix batería con energía solar y eólica puede proveer energía 24/7 y además poder estabilizar frecuencia, estabilizar tensión y otras cosas. ¿Qué es la batería NAS? La batería NAS es una batería que viene en contenedores de 20 pies, está integrada en celdas que son de 50 centímetros de largo por 9 de diámetro y en su interior tienen sodio y azufre en estado puro. El electrolito que utilizan es una cerámica de alta tecnología, no voy a entrar mucho en detalle porque no es el core de la charla de hoy, pero es una batería que puede descargarse durante 6 horas de manera pareja, tiene una gran capacidad energética, dura 20 años si es que la ciclamos todos los días por completo, y su degradación es muy baja en el tiempo, o sea, el año 20 todavía tenemos más del 85% de la capacidad original. El sistema está integrado en contenedores de 20 pies, por lo tanto su instalación es bastante sencilla, llega el contenedor instalado al sitio y una de las características es que funciona a alta temperatura. Dentro de la celda tenemos más de 300 grados Celsius para que el sodio y el azufre estén en estado fundido y se produzca el efecto batería. Respecto al tema de seguridad, uno de los issues hoy en día con las baterías de litio es tema de incendios. No quiero decir que no sean seguras, pero sí ha habido incidentes donde baterías de litio toman fuego y es muy difícil mitigar ese fuego. La batería NAS tiene la ventaja de que es una batería muy segura, no necesita características de extinción de incendio dentro del contenedor, sino que todas las medidas son pasivas. Digamos, la celda misma es muy robusta, hemos hecho pruebas donde incluso causando fuego en una de las celdas, este fuego no se propaga. Así que para que se lleven en la cabeza que es una batería extremadamente segura, tanto así que la podemos instalar en 2 pisos como se ve en la imagen. Algo que es muy importante para nosotros es que es una batería amigable con el medio ambiente. Nosotros como BASF estamos en una cruzada para hacer una empresa net zero el año 2050. Por lo tanto, produjimos esta batería que usa materias primas que son abundantes en el mundo, como el sodio y el azufre. El resto de las materias son acero, aluminio, carbono. En general, todas las materias primas que tienen son abundantes y están sujetas a precios estables. Además, es totalmente reciclable y reutilizable. Al final de la vida útil, las celdas se desmontan por completo, extraemos el sodio y el azufre y podemos reciclar cada uno de los materiales de manera separada. Bueno, pasando al siguiente tema, ya hablamos un poquito de la tecnología, cómo la ligamos con lo que es electromovilidad. Las baterías en general se les suele llamar la navaja suiza de los sistemas eléctricos porque proveen muchos servicios, tanto integración de energías renovables a nivel utility scale, servicios de red a nivel subestación, como se necesita regular la frecuencia, la tensión en los sistemas eléctricos para que no ocurran fenómenos como el blackout que tuvieron en Panamá hace poco, en Chile hace 3 semanas también tuvimos un blackout, tuvimos 10 horas sin energía. Entonces necesitamos tecnología que pueda proveer estos servicios de regulación. Hoy en día generalmente los proveen las grandes centrales térmicas, pero en un futuro donde queremos matrices 100% renovables, necesitamos que otras soluciones como son las baterías
con inversores que proveen servicios de grid forming puedan dar esas soluciones. Y por último, en la red de distribución, no voy a hablar mucho de los sistemas off-grid, que tienen que ver con microredes aisladas, pero para lo que nos convoca en las redes de distribución eléctrica, lo que es respuesta a la demanda, en instalaciones industriales, comerciales, data centers, mencionaban delante, que son cargas grandes que se imponen a la red, que muchas veces no está preparada la red de distribución, y para poder prepararse requiere inversiones que toman algunos años. Entonces, ¿cómo yo me adapto de manera rápida? Las baterías pueden ser una solución que pueda optimizar el uso de la capacidad de infraestructura. ¿Cómo? Aplazando la inversión. Vemos en este gráfico de que si vemos esa línea, la podemos interpretar como la capacidad máxima de las redes de transmisión o distribución, y todos los sistemas eléctricos tienen una hora de demanda peak. Si nosotros imponemos carga, la penetración de electromovilidad crece, las redes de distribución y transmisión no están preparadas para esa demanda punta, y para poder adaptarse nos va a requerir varios años. Este fenómeno lo estamos viviendo en Chile, y una solución es poder diferir las horas de carga y descarga de mis vehículos eléctricos, de mi flota. Entonces, aprovechar aquellas horas valle donde yo tengo capacidad disponible en la infraestructura, cargar baterías que sirvan como buffer en los electroterminales, y luego cuando yo necesito cargar mi flota, utilizar esa carga de los sistemas de batería y así no sobrecargar las redes. Esto los servicios auxiliares, que es lo que les comentaba adelante, que tiene que ver con la estabilidad en las redes. Para redes aisladas, también una pequeña revisión. Muchas veces las redes aisladas las atendemos con generación diésel. La generación diésel nos impone un problema logístico de llegar con el diésel a lugares aislados, y hay una tendencia a poder ir generando energía solar principalmente o energía eólica, pero por definición son fuentes variables. Entonces, la energía solar, disponemos de energía en el día, en la noche no tenemos energía. La energía eólica oscila durante el día, por lo tanto tampoco es sencillo prever a qué horas voy a tener y a qué horas no voy a tener energía. Si yo instalo sistemas de generación fotovoltaica y eólica con batería, puedo solucionar ese problema teniendo energía disponible y utilizándola on demand de acuerdo a la carga y la descarga de mis baterías. Además, también puedo integrar baterías cuando cuento con generación diésel, ya que al usar la batería como buffer y que vaya absorbiendo las peak y valles de demanda, permito que los generadores de diésel trabajen a su punto óptimo. Por lo tanto, también eso coopera con la eficiencia y con la ecología y sostenibilidad de mi sistema. Y por último, behind the mirror, y aquí voy a detener un poco para que comentemos sobre las tendencias del futuro. La tendencia del futuro es que la electromovilidad está penetrando en el mundo. Las tasas de penetración de vehículos eléctricos, buses eléctricos, en Chile tenemos 2.000, 3.000 buses eléctricos funcionando en la ciudad de Santiago. Por lo tanto, yo diría que más que un futuro es un presente. Estamos a distintas velocidades adaptando la tecnología, pero para lo que es la infraestructura eléctrica supone un problema, porque las redes de distribución en general, lo que vemos en Latinoamérica, no tienen grande capacidad de reserva, están bastante apretadas, y están adaptadas para hacer frente a la demanda punta de un día. Pero hay capacidad disponible en la infraestructura en otras horas del día que no son la hora punta. Entonces, una solución es que instalamos baterías, grandes sistemas BESS en los electroterminales que nos sirvan como buffer y puedan de alguna forma separar el impacto de la carga de los vehículos eléctricos, de los camiones eléctricos, hacia la red. Amortiguan este impacto de tal forma de que no se nos produzcan cuellos de botella en las redes de distribución, sea en las ciudades o en las redes de transmisión, ¿ya? Esto también nos permite adaptarnos rápidamente. La infraestructura de distribución y transmisión
no sé en todos los países, pero la tendencia es que cada vez se hace más lenta la construcción, hay muchos permisos, muchos trámites, muchas veces para instalar nuevas redes de transmisión hay mucha oposición medioambiental. En Chile, por ejemplo, también estamos avanzando con una línea de corriente continua que nos permite traer energía del norte al centro, pero está demorada en 3 años porque los permisos la hacen muy lenta. La instalación de batería es mucho más rápida. Podemos tener un proyecto grande de batería en 1 año y medio, 2 años, y con ello poder cumplir con los requerimientos de data centers, de terminales de carga de buses, terminales de carga de camiones. Entonces el mensaje es entender que tenemos esta tecnología. Nosotros, la tecnología NAS es una tecnología complementaria de las baterías de litio, cumplen con atacar distintos nichos. La batería de litio ataca lo que es el nicho de hasta 4 horas de duración de descarga, y para requerimientos más largos, que en la medida que la electromovilidad penetre más en nuestro mercado, vamos a necesitar cada vez duraciones más largas de descarga. Tenemos soluciones como la batería NAS, que se puede descargar en al menos 6 horas, 8 horas, 10 horas, y con ello es un complemento perfecto para lo que es la implantación de la electromovilidad en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, llegó el momento de la presentación o del evento, en el cual vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Por favor, los estimados panelistas, si se pueden sentar en las sillas que tenemos para ustedes, y a los asistentes, tenemos el staff que va a estar asistiéndoles con los micrófonos para que participen en una ronda de preguntas y respuestas. Adelante, señora. Una indicación: los micrófonos le presionan el botoncito abajo, los dejan unos 3 segunditos y se encienden. Lo mismo para apagarlos, y para ponerlos en mute le dan rapidito nada más. Así que adelante, participantes o asistentes, si quieren hacerle una consulta a nuestros panelistas. ¿Ninguna consulta? Sí, por allá. Sí, buenas tardes. Felicidades a los panelistas. Este tema puede tomar 5, 7, 8, 10 horas, se escucha bien. Y lo han resumido bastante bien. Y tengo una pregunta, o más bien una aclaración. No tengo web. Tengo una aclaración nada más. Alex, tremenda presentación. Soy BYD, gerente comercial de BYD de Panamá. Creo que te voy a llamar para que me ayudes a vender camiones. Esa presentación está buena. Solamente quiero aclarar que en Panamá ya tenemos 6 camiones de alto tonelaje ya trabajando en Panamá, de empresas que ya han pensado, como lo has mencionado, en el tema de la no contaminación, o sea que sí ya existe. Y hemos intentado muchas veces, yendo hacia el tema de las tractomulas, de contactar a los transportistas, y sabemos que la geografía de Panamá, porque el modelo chileno no se parece en nada al de Panamá. En Panamá la geografía es muy plana y además las distancias son muy cortas. El clima que tenemos es lo ideal para un auto eléctrico, para que sepan. Aquí siempre nos preguntan, ¿puedo llegar a Chiriquí con un auto eléctrico? Por supuesto que sí, porque la distancia es muy corta y los autos ya tienen más de 600, 700 kilómetros de autonomía. Pero con camiones nos ha resultado un poco difícil porque los transportistas, que son los gremios, todavía no dan ese paso. Y lo que hemos encontrado es que cuando las grandes empresas presionan a sus proveedores, en este caso transportistas, en donde me tienen que dar un servicio con un camión eléctrico, el tema JKen, por ejemplo, que son un proveedor nuestro,
Ya hay clientes que le han dicho, me tienes que entregar con un camión eléctrico, me tienes que montar mi mercancía con un montacarga eléctrico. Entonces yo creo que ahí podemos empezar, Alexis, sino que Maersk le diga a los transportistas, me tienen que poner un camión eléctrico para poder hacer la primera milla. Y eso obviamente tenemos que trabajar en conjunto. Yo represento también a la Cámara de Movilidad Eléctrica y los invito para que formen parte de esto, porque estamos trabajando casualmente en la ley que fue un logro del legislador en ese momento y de todos los que estábamos en la industria, para tener en el 2022 la ley de promoción de movilidad eléctrica, porque el mundo dice la ley de movilidad eléctrica, no, es la ley que promueve la movilidad eléctrica, y estamos trabajando para incluir, como lo dijo Alexis muy bien, hay solamente una partida arancelaria que le da 0% de importación, el impuesto de importación a los vehículos eléctricos, el resto hay que pagar impuestos. Entonces estamos trabajando en eso también con nuestro gremio y otros, con la Secretaría de Energía, que lo vi por ahí, donde está el amigo, se me escapa el nombre, el asesor. Entonces, Alexis, y quiero aclarar esto porque necesitamos que la industria presione a los proveedores del servicio para que entonces se muevan hacia movilidad eléctrica. Así que esa es mi intervención y te felicito, muy buena presentación. Y vamos a estar hablando, ¿no? Gracias. Un comentario solamente. Sí, un tema, yo creo que... Ahora sí. Sí, un tema principalmente. Yo creo que y los casos de éxito que hemos tenido a nivel global y regional no varía nada en cuanto a los proveedores. Yo creo que parte es crear el ecosistema adecuado más que solicitar una carga, porque aquí viene un punto muy importante que también hay que definir, y es que es el precio. Cuando tú vas y haces un servicio, y si es quien quiere pagarlo, el willing to pay que se menciona ahí. Entonces, generalmente el ecosistema para que funcione tiene que llegar a un punto de quiebro, de equilibrio, que generalmente promueva de manera sana una variación de combustible fósil a eléctrico o cualquier otra tecnología. Dicho esto, o sea, la imposición no va a llevar un cambio en el paradigma en el ecosistema. Es la creación de todos los factores identificados y poder presentar un business case, un caso de negocio que realmente llame la atención, ustedes como proveedores particularmente de la tecnología, pero también identificar esos factores de eficiencia que generalmente son los que nos hacen las pérdidas de tiempo y que nos incrementan los costos, porque aquí hay otros actores también que deben estar involucrados, que son los temas portuarios, los temas aduanales y demás, porque también la demora que tenga un camión, o sea, el camión es rentable de manera eléctrica por los kilómetros que se mueven. Aquí no se calcula por tiempo de espera, sino si yo puedo tener los 24 horas rodando, ahí se repara. Entonces aquí hay factores también que justamente por eso por aquí estaba Ángel Ureña, que es el Ministerio de Ambiente, que ellos son los que justamente también están viendo cómo promover esta mesa multisectorial, porque de nada vale que tengamos el camión puesto, pero tenemos que esperar 5 horas para el puerto porque aduanas no sellan el tema. O porque hay otra demora, o porque hay un tráfico, o porque tenemos que formar la fila atrás de los 20 camiones de diésel. Entonces hay varios factores que justamente, esto es digamos el primer factor de traer a la mesa la conversación y poder mostrar que si lo hacemos bien como país, con una mezcla, podemos tenerlo. Y cuando me mencionaba o me refería a la energía, digamos, solar, básicamente era porque si yo tengo el aire que me certifique que es cero, no, eso no pasa nada, o sea, yo puedo seguir con mi operación, o sea que básicamente tampoco es un concepto que me tiene que entrar energía solar directa al camión, no. Si tengo matriz de gas o de otro tema, lo puedo utilizar, yo lo que necesito es un aire que me funcione. Gracias. ¿Tenemos alguna otra? Segunda pregunta. Sí, Héctor García Huesta de Capital Financiero, quiero preguntarle al Secretario Nacional de Energía. Estas tecnologías que acaba de presentar los bancos de batería eléctricos están disponibles en el mercado desde hace muchos años, y en Panamá se ha venido conversando este tema reiteradamente,
en diversos foros y eventos de cómo darle estabilidad al sistema que ha ido variando de combustibles fósiles a cada vez tener más generación por fuentes sostenibles como eólica y solar, que por su propia naturaleza no tienen la misma estabilidad de la que tiene la generación con combustibles fósiles. ¿Cuándo podremos ver en Panamá este tipo de baterías que nos ayuden a situaciones como las que se dio con el apagón por la voladura del transformador en la planta de Panamá, o con situaciones como darle una mayor estabilidad al sistema en el sentido de garantizar que cualquier fallo en cualquier planta o que la caída de la producción de energía sostenible, especialmente la solar y la eólica, no terminen afectando el sistema y los precios de la energía? Nuestros técnicos en nuestro departamento de planificación están estudiando todo el tema de las baterías, sobre todo para estabilización de parámetros eléctricos. Sencillamente nosotros tenemos que, hay empresas que ya han empezado a darle confiabilidad a su servicio instalando bancos de batería. Una de ellas es Bimbo, que inclusive tiene diferentes etapas. La etapa de transitorio, donde la batería entra, la etapa siguiente donde la falla se mantiene, y luego pues, ya finalmente entran sus plantas por efecto de la forma en que ellos tienen su producción. Su producción, cada vez que se detiene, le hace daño a todo el producto que se está trabajando. Para nosotros tenemos que manejar esto con cuidado, porque nosotros estamos replanteando primero nuestro esquema de transmisión, sobre todo. Entonces tenemos que ir poco a poco, porque en electricidad cada centavo o cada dólar que se invierte va a dar al usuario final. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Primero, hemos empezado por garantizar el suministro. Ahora estamos trabajando en la estabilización, en la ampliación de las redes de transmisión. Pero yo diría que para fin de este año nosotros debemos tener algunas respuestas concretas sobre el tema del almacenamiento, que va a empezar más por el lado de la distribución que por el lado de la transmisión. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle que nosotros lo mismo que estamos haciendo en electricidad lo debemos mantener con movilidad. Nosotros tenemos que tener una matriz también y tenemos que tener cuidado cómo la conformamos. En el caso particular, yo les puedo informar a ustedes que hace menos de 10 días hemos presentado al Ejecutivo todo el programa final, el modelo final de cómo implementar el etanol. Eso será discutido la próxima semana con los players y con los ministros responsables de ese tema, y para ver si lo implementamos para el último trimestre del 2026 por el tema de adecuación de las infraestructuras. Pero nosotros vamos a empezar con una mezcla, un 10%, y lo vamos a empezar en todo el país al mismo tiempo. De manera que vamos a tener, yo le decía hace un rato al representante de Merckx, disculpame, tú no, a Alexis, que algunos de estos programas tienen que ver también con medidas que tengan un impacto en la disminución de las emisiones. La mayor cantidad de las emisiones que hay en un país se deben a los automóviles. Entonces hay que trabajar en eso. Eso nos lo permite el etanol. Hemos
trabajado un modelo para tratar de mantener que el etanol no impacte en incrementar el precio de la gasolina, pero también lo más importante es que el etanol nos permite, desde el punto de vista económico, desarrollar la mano de obra y desarrollar la economía de áreas deprimidas alrededor de los ingenios, donde podemos crear mano de obra directa hasta de 8.000 más personas y hasta de 20.000 en forma indirecta. Entonces, no podemos tomar los modelos de países con otro tipo de economía inmediatamente. Nosotros sí, pongámoslo en la mira y vayamos caminando hacia allá, pero tenemos que ajustar las medidas que vayamos a implementar en la diversificación y en nuestra situación económica. El presidente ha enfocado en la creación de empleo. De repente, en este momento histórico, para nosotros el etanol tiene una prioridad. No es que nosotros, como ingenieros electricistas que somos, promovemos el uso de electricidad, tenemos que reforzar nuestras redes. Las redes de distribución no son robustas en Panamá por mil razones que podemos discutir. Entonces, si nosotros encima de eso le vamos a tener a poner, creo que lo mencionaron ya, una carga adicional a un sistema que no es robusto y que en condiciones normales cualquier anormalidad la saca en la medida que le metamos más carga adicional. Tenemos que ir preparando las redes. Todo esto tiene que llevar un paso. Las ideas son buenas, las implementaciones tienen su oportunidad. Afortunadamente, nosotros tenemos un mercado de electricidad abierto con una gran participación de la empresa privada que recoge rápidamente los planteamientos y los planes. Nosotros hoy, y esto tengo que decirlo, y yo creo que este es un foro importante para decirlo, tenemos una matriz en el área de generación muy confiable, porque la empresa privada responde muy rápidamente a los planes y los implementa muy rápidamente. De otra manera, nosotros no tuviéramos ese tipo de matriz, pero tenemos que ir dando las señales correctas en los momentos correctos. Dentro de 4 años, nosotros vamos a tener que licitar nuevamente las concesiones de distribución. Esa es una buena oportunidad que vamos a tener para empujar más el tema de las redes para adecuarla a la electromovilidad. Entonces, esto es un tema que no es de fechas, es un tema de economía general que nos debe llevar a esto, porque nosotros en estos momentos, con la integración con Colombia, con otros proyectos que tenemos en mente, más que en mente, que estamos tratando de implementar, no podemos seguir empujando y cargando a la demanda panameña. Tenemos que ir un paso a la vez y fortalecer nuestra economía. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Ahora, siguiente paso, antes del foro de... ¿Perdón? Ah, tenía una pregunta. Perdón. Hay 2 preguntas. Hay una pregunta. Ya. Hola, súper interesante. ¿Se escucha? Todo lo alto, ¿se escucha? Hola. Bueno, agradecer a ProPanamá por la invitación, la verdad súper interesante todas las presentaciones. Me presento, Marta Bernal, de la Asociación Nacional Panameña de Generadores Eléctricos. Me encanta el trabajo que hace ProPanamá, quiero resaltarlo, de hecho por ahí siempre sigo lo que hacen. Y una cuestión que me gustaría pues dejar a todos, pues el equipo y demás, y a los conferencistas, a los panelistas, es que Panamá es un país que al final, siempre y cuando haya el recurso disponible,
de generación puede ser 100% renovable, y lo resaltaba el secretario en su presentación. Hay un tema importante aquí que es la confiabilidad del sistema. Por eso nosotros como Asociación de Generadores abogamos por la diversificación de la matriz eléctrica, sobre todo para brindar esa seguridad de suministro pues a todas las grandes empresas, por supuesto, y a toda la población en general. Así es que yo quería pues dejar eso aquí, y también pedirle al secretario, que yo sé que está pues haciendo un excelente trabajo, que estemos siempre vigilantes de esa confiabilidad del sistema, que es importante, y esa participación de todas las fuentes en la medida que se vaya dando esa transición energética. Así es que por allí quería dejarlo, y gracias a todos. La ingeniera Francis era miembro de Hola, muchas gracias de verdad por las presentaciones súper interesantes, siempre se aprende algo nuevo con ustedes. Alexis mencionaba que las empresas hoy en día, pues realmente si quieren hacer conexiones de negocios a nivel global, tienen que tener, digamos, una serie de requisitos y cumplimientos, compliance, con los temas globales de sostenibilidad. Y eso me lleva al modelo que Jay Kane tiene ya 73 años de experiencia, y que evidentemente ha encontrado ahí también una posibilidad de hacer algo de responsabilidad social empresarial. Pero yo quería saber de parte de Manuel, ustedes, este tema de la sostenibilidad, ¿cómo ustedes han sentido como una empresa ya que tiene tanta experiencia y tienen presencia global? ¿Cómo ustedes han sentido que esto realmente ha ayudado también a generar nuevas oportunidades de negocios? Y eso lo trasladaría como desde las empresas panameñas y algunas de las que posiblemente son internacionales de otros países y están aquí presentes, cómo el tema de sostenibilidad debe ser parte, digamos, de ese modelo para poder seguir creciendo y haciendo más competitivos a nuestro país, y en el caso, pues, obviamente Panamá y la región. Me gustaría mucho conocer un poquito tu input al respecto. Muy buena pregunta. Y realmente sostenibilidad involucra muchas variables y muchos factores. Hoy por hoy la empresa multinacional exige cada vez más. Hace 10 años o hace 15 años atrás prácticamente no se hablaba de sostenibilidad. Entonces, en la actualidad hay un requerimiento que, a pesar de que nacen iniciativas, porque no solamente es lo sostenible, sino es cuánto aportamos a la comunidad y cuánto devolvemos a la comunidad. Está la parte de iniciativas sostenibles, de que hoy por hoy la empresa multinacional tiene el estándar altísimo y exige mucho a un proveedor logístico. Entonces eso no es solo lo que hacemos, sino es cómo lo medimos. Absolutamente todo lo que se mueve se mide. Entonces las empresas multinacionales exigen al mismo tiempo que nosotros le pasemos informes de emisiones de CO2. Esas emisiones de CO2 están involucrados en todo el proceso, tanto de acarreos, de recepción, de almacenaje, de despacho de mercancías. Entonces, con una serie de certificaciones y licencias que hoy por hoy tenemos, la ISO 14001, están certificados EcoVadis y una serie de certificaciones más, está la parte de sostenibilidad, y es la parte que nosotros informamos a nuestros clientes porque forman parte de sus iniciativas sostenibles. Entonces esa es la forma hoy por hoy de medir lo que hacemos y de poder informar a nuestros clientes. Como pudieron ver ahí, el 100% de los casos son empresas multinacionales que tienen los estándares sumamente elevados. Entonces, al principio esto empezó de un modo tradicional, pero hoy se volvió algo súper profesional, a tal modo de que todos los informes forman parte de la métrica de desempeño de la operación. No solamente la parte operativa, sino la parte de emisiones. Yo
solamente quiero agradecer y felicitar a ProPanamá por este evento. Realmente ha sido un gran evento. Yo soy muy de academia y me gusta ver los talentos nuevos acercarse y prepararse. Por ejemplo, sé que este joven acaba de venir de Harvard recientemente en un seminario. Yo sé porque conversé con alguien que lo conoce, que estuvo con él. Esto es interesante. Yo creo que la formación y el crecimiento debe ir acompañado del estudio, de la formación, y esto nos da una nueva oportunidad a todos de conocer de primera instancia hacia dónde vamos. No necesitamos tener el balón en los pies, tenemos que ir buscando. Hay un solo balón para 22 jugadores, entonces hay que saber moverse sin balón y esperar y seguir en el juego, de manera que yo creo que en esa dirección están todas las empresas que han participado acá. Me llevo mucha información y me complace mucho haber tenido esta oportunidad de participar.